Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos iniciando un nuevo programa de Walter Gómez TV Abogado para tratar un tema fundamental, el habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? ¿Cómo está legislado? ¿Qué tipo de habeas corpus hay? Todos estos temas los vamos a tratar hoy, pero fundamentalmente al final del programa les vamos a explicar, les vamos a contar cómo hacer un habeas corpus para que les sirva a todos. Cómo cualquier ciudadano puede peticionar, puede presentar, puede reclamar un habeas corpus para sí o para otra persona. Esto es lo que vamos a tratar hoy. Como siempre te decimos, suscríbete al canal Walter Gómez TV Abogado, nos ayudás mucho. Colaborá invitándonos con un cafecito para seguir adelante. Y si necesitas una consulta, una ampliación, podés comunicarte con nosotros por medio de una videollamada, previo pedido de turno por WhatsApp. En la caja de informaciones, en la caja de herramientas, están los datos. Yendo al tema concreto, ¿qué es un habeas corpus? ¿Qué significa habeas corpus? Mire, vamos a usar lo más clásico, lo más común. Es que se tenga el cuerpo presente. Esto es la acepción más común utilizada, aunque algunos la florean un poco más. El habeas corpus protege la libertad ambulatoria de las personas, de los ciudadanos, de los habitantes. La libertad ambulatoria va más allá de poderse desplazar dentro de la comunidad, pero ya lo vamos a ver. También protege que las condiciones de detención, en caso de que estuviera legalmente detenido, pero que las condiciones sean las adecuadas, no que se agraven, no que se perjudiquen demasiado. También lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir explicando. Pero para tener una idea, ¿el habeas corpus es una garantía para asegurar derechos, pero también para asegurar garantías? Sí, es claro esto. El habeas corpus es un mecanismo procedimental, es decir, es un mecanismo judicial que ante cualquier conducta que lesione, restringe, altere o amenace los derechos y garantías que están reconocidos en la Constitución Nacional, que tengan que ver con la libertad ambulatoria, con el empeoramiento o agravamiento de las condiciones de detención, que son cometidas por autoridad pública y que actúan de manera ilegal o arbitraria. En ese caso, el habeas corpus es ese mecanismo procedimental apto para hacer cesar o corregir esta violación de derechos o garantías. ¿Qué logra cuando yo presento esto, el habeas corpus? ¿Qué se logra? Se logra que se presente al ciudadano o a la víctima de esta conducta ante un juez. Recuerden lo que dijimos al principio en la definición de cuerpo presente. Sí, debe ser presentado por la autoridad que detuvo, por la autoridad que demora, por la autoridad que de manera arbitraria o ilegal produjo esa detención, debe ser presentado ante el juez ante el cual fue presentado el habeas corpus. ¿Por qué? Porque el juez, entre otras cosas, verificará la existencia y legalidad de la orden escrita de detención. Recuerden que es un requisito la orden escrita de retención conforme figura en la Constitución Nacional en el artículo 18. Esto de la orden escrita cede ante la flagrancia. Ya lo vamos a ir viendo, pero si no, la orden siempre debe ser escrita. Tengamos en cuenta que cuando veamos cómo se desarrolló de manera normativa el habeas corpus, vamos a ver que hay ciertas ampliaciones a este concepto. Ahora bien, para todos los demás derechos y obligaciones, existe no la tarjeta de crédito, existe la garantía del amparo, la acción de amparo. No es un recurso, a pesar de que hablamos siempre de recurso de amparo. La acción de amparo. ¿Por qué? Porque está bilateralizada esta acción. Tengamos en cuenta que es una forma de instar ante la autoridad. El amparo, de acuerdo a nuestra legislación, sería la garantía genérica. Y la garantía específica para proteger la libertad ambulatoria sería el habeas corpus. También tenemos el habeas data como otra especie
dentro del genérico amparo. Por eso van a ver que en cuanto a la lesión, la restricción, el alterar o el amenazar derechos o garantías, tienen la misma fórmula, el mismo contenido y buscan lo mismo. ¿Qué les parece si hablamos de los antecedentes en Argentina? En Argentina el habeas corpus tuvo siempre, de alguna manera, un valor importante, aunque no lo llamáramos así. Ya desde 1811 podemos encontrar antecedentes que tienen que ver con la protección de la libertad. Pero más estrictamente vamos a hablar de antecedentes indirectos en el período constitucional, después de la sanción de la Constitución argentina, y los primeros los encontramos dogmáticamente del artículo 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional. De la correlación de estos artículos podemos hablar del primer gran antecedente indirecto. Hasta que en el año 1863 se sanciona la Ley 48. La Ley 48 también no tiene una redacción similar a la de esta época, similar al entendimiento de lo que es un habeas corpus, pero está claramente encaminada a eso. Ya luego podemos hablar de los antecedentes legislativos directos, y ahí aparece la Ley 2372 del año 1888. El más importante, la Constitución Nacional de 1949, en el artículo 19, donde se incorpora expresamente la garantía de habeas corpus. Lamentablemente esta Constitución rigió poco tiempo, fue derogada por un bando militar y junto con todos los derechos de la ancianidad, de los trabajadores, etc., ¿qué pasó? Se derogó también la garantía de habeas corpus. En el año 1984 se sanciona la Ley 23098. La 23.098, que es la actualmente vigente y que es de la que vamos a hablar. Pero sin duda la coronación del habeas corpus llega de la mano de la Constitución Nacional de 1994, donde se incorpora en el artículo 43, en el último párrafo, y es un artículo vigente. Este artículo 43, lo decimos de manera sencillita, regula el amparo como garantía genérica y asegura todos los derechos y garantías, pero regula de manera especial el habeas datas y el habeas corpus, por lo cual nos ha llevado a decir que es un genérico el amparo y un específico el habeas corpus. A diferencia del amparo, que fue una creación jurisprudencial a través de los casos Siri y Cot, allá por la década del 50 empezó la cosa y en el 60, en principio del 60, quedó plasmada en su ley. El habeas corpus estuvo legislado ya desde, como dijimos, de manera indirecta, no muy clara, en la Ley 48 en su artículo 20. Además, las provincias también fueron legislando el habeas corpus y lo hicieron mucho antes de que se sancionara la Ley 23098. La ley de esta democracia, de este último periodo democrático. No es casualidad que se haya dictado esa ley cuando nos encontrábamos recién saliditos de la dictadura. Vamos a tratar después específicamente la ley 23098 en las partes que nos interesan. Pero aquí llegamos entonces, con estos antecedentes, a qué tipos de habeas corpus hay. Una manera clasificatoria para entender y hacer más sencillo el trabajo. Debemos aclarar que cada uno de los profesores en la materia, cada uno de los abogados procesalistas, cada uno de los constitucionalistas tienen su propia clasificación, pero vamos a dar la más básica que todos vamos a interpretar y que podemos utilizar porque abarca a todos los tipos de habeas corpus que luego la doctrina se encarga de crear. El habeas corpus clásico, vamos a dar como primer punto, es el que busca la libertad ante la arbitrariedad de la detención. Es decir, aquí el individuo fue detenido por una autoridad pública y se tiene la duda de la legalidad
de esa detención o directamente se sabe que fue ilegal o arbitrario. Entonces, el habeas corpus clásico busca reparar esta situación, procura la libertad por precisamente ser arbitraria o ilegal la detención. Pero también recuerden que hablamos de lesión a la libertad, obviamente es el clásico, pero también hablamos de amenazas o de alteraciones. En este caso estamos hablando del habeas corpus preventivo, que es para evitar la detención arbitraria. Es cuando alguien advierte, sospecha que hay una autoridad pública que lo está siguiendo, que está restringiendo su libertad o que directamente pretende encontrarlo para detenerlo, y esa detención no está basada en ninguna orden judicial ni en la ley, se presume claramente arbitraria en ese caso. Entonces uno se presenta con un habeas corpus preventivo. Aquí aparece en un tercer lugar, pero de nuestra clasificación, el habeas corpus correctivo, que es la que busca evitar el agravamiento de las condiciones de detención, y la detención es legal. Por ejemplo, alguien condenado a prisión varios años y que está necesitando la atención médica y nadie actúa en consecuencia. El servicio penitenciario no se lo da. Alguien que es amontonado en una celda, y lo digo clarito para que se entienda, en una celda para 4 personas, ponen 10, tiene la posibilidad de pedir un habeas corpus correctivo, porque el único derecho, en principio, como siempre decimos, que se pierde con la detención es la libertad ambulatoria, ningún otro derecho. El agravamiento de las condiciones de detención es que excede simplemente la restricción a la libertad ambulatoria, sino también que puede transformarse, por ejemplo, en un peligro para la salud. Nuestra ley, nuestra legislación, habla también de un habeas corpus por la desaparición forzada de personas. Aquí se deben dar requisitos específicos de la que habla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Roma, pero en este no nos vamos a detener tanto, aunque hubiera sido clave tener este artículo en la época de la dictadura, donde había que primero ser muy valiente para presentar un habeas corpus, sobre todo cuando los jueces en general, aclaro, en general, no lo otorgaban, simplemente se les decía a disposición del Poder Ejecutivo, pero ya eso implicaba que por lo menos se sabía dónde estaba, o en algunas cosas, en algunos hechos, se los caratulaba simplemente como desaparecidos y no se procuraba encontrar a la persona. Y por último tenemos el habeas corpus, al que llamamos colectivo, que es discutido y del cual vamos a hablar específicamente. Hasta aquí entonces siempre venimos hablando de la autoridad pública. Todos los actos que lesionan, restringen, alteran o amenazan la libertad ambulatoria, limitan o restringen la libertad ambulatoria e incluso que agravan las condiciones de detención, estamos hablando todos de actos cometidos por la autoridad pública. Y aquí se discute si el habeas corpus podría también presentarse ante un acto de un privado, de un particular. En este caso, todavía no ha tenido un gran desarrollo en la materia y se encuentra en el marco exclusivo de la doctrina, más allá de que algunos jueces han expresado de alguna manera, en paralelo con el amparo, que debería corresponder. Así que no lo incluimos en la clasificación. También alguien nos podría decir, ¿y qué pasa con esos antecedentes donde se han presentado habeas corpus en favor de animales? Tampoco lo hemos incluido en esta clasificación, aunque generalmente nos habrán escuchado hablar en nuestras charlas de animalismo o proteccionismo o en nuestro programa de radio cuando hablamos de estos temas referidos a los animales, por ejemplo el caso de la orangutana Sandra,
donde apoyamos firmemente el habeas corpus como una herramienta para proteger, defender la libertad ambulatoria de estos animales que están presos, encarcelados en zoológicos. Pero aquí lo que queremos brindar es un acercamiento a esta herramienta. El otro es más especializado, muy discutido todavía, por eso no lo incluimos en la clasificación, pero hagan una marquita por ahí y váyanse a recorrer algunos de los videos en nuestra lista de reproducción sobre animalismo, que van a encontrar algo sobre este tema. Yendo a la legislación vigente actualmente, no podemos menos que hablar de la ley 23.098. Esta ley fue dictada en un contexto histórico especial. Nuestra república salía de la dictadura. Nuestra república era prácticamente virgen en la materia democrática, porque sucesivas interrupciones a la vida institucional del país habían dejado una situación donde el Estado de Derecho estaba pisoteado, ninguneado, al margen, donde nosotros no elegíamos, no teníamos derecho a ser elegidos, donde no regían las garantías constitucionales, porque es lo primero que hacía cada uno de los golpes de Estado que llegaban, y además no regía la Constitución en general, así que muy poco derecho o posibilidad teníamos. En ese año 1984 se trata un proyecto del doctor de la Rúa, que ya lo había presentado en la anterior legislatura, pero claro, recuerden que hubo 7 años de interrupción democrática, el fallecimiento de un presidente. Bueno, en 1973 de la Rúa ya lo había presentado al proyecto. Básicamente como fue presentado también en los albores de la democracia. Y este proyecto tuvo un debate parlamentario muy rico, que a quienes les interese el derecho, a quienes estudien derecho, les recomiendo leerlo. El debate entre de la Rúa y Menem, entre el senador de la Rúa y el senador Eduardo Menem, no el patilludo, el hermano. Donde ¿qué se debatió? Se estaba debatiendo cómo aplicar, porque en su proyecto, ¿qué proponía de la Rúa? En su proyecto proponía que esta ley de habeas corpus fuera aplicada en todo el territorio nacional, no solo por las autoridades federales, sino también los tribunales nacionales y los tribunales ordinarios, es decir, los tribunales provinciales. Pero cada provincia tiene su legislación de habeas corpus. De hecho, la tenían más clara que la nación. Pero claro, se pretendía, y este es el debate que planteaba de la Rúa, dar un piso de que todo el país debiera cumplir, que todas las autoridades públicas debieran cumplir. Se daba o se refería a la garantía de una manera básica e igualitaria para todos los argentinos. Por el contrario, en un principio el senador Menem hacía el planteo de la cuestión federal. Y es un debate enriquecedor y es un debate muy útil, interesante, porque efectivamente tenía plena vigencia la defensa de lo federal en que constituimos nuestro Estado y la defensa de las garantías básicas en todo el territorio nacional. Entonces, se legisla, primó la postura del senador de la Rúa, a pesar de que el otro bloque tenía mayoría, una importante mayoría, pero primó la postura y se aprobó esta ley. Se estableció también cuándo se debía aplicar, cuándo corresponde llevar adelante el procedimiento de habeas corpus. Y tenía que ver cuando se denuncie un acto u omisión de una autoridad pública. ¿Pero qué tenía que hacer esta autoridad pública? Limitar o amenazar de manera actual la libertad ambulatoria y, como dijimos antes, sin orden escrita de autoridad competente, o agravar de manera ilegítima las formas, las condiciones en que se cumplen la pena privativa de libertad,
más allá de las facultades que tiene el propio juez del proceso o el juez de ejecución penal, si lo hubiere. Esto es fundamental. Se reguló por primera vez con total claridad, pero se avanzó más, porque dijimos nosotros que nuestra institucionalidad era frágil. Recién llegábamos, con toda la fuerza, con toda la emoción, con todo el entusiasmo de toda la sociedad. Recién llegábamos a la democracia, estábamos acostumbrados a vivir en estado de sitio, que es lo que inmediatamente hacían los usurpadores del poder al suspender todas las garantías constitucionales, que es algo claro en el estado de sitio. Ustedes saben que el estado de sitio se declara en función de lo previsto en el artículo 23 de la Constitución Nacional. Pero el habeas corpus sigue rigiendo en el estado de sitio. ¿Por qué? Porque tiene que comprobar la legitimidad de la declaración del estado de sitio, la correlación entre la orden de privar de la libertad a un ciudadano y la situación que dio origen a la declaración de estado de sitio. Por ejemplo, se declara el estado de sitio nacional. Por ejemplo, vivimos una época de saqueos en los supermercados. Y en nuestra ciudad lo vivimos hace mucho, en Rosario, en toda la zona de influencia, en realidad fue en casi todo el país. Pero en virtud de esa orden, si usted detiene a alguien que vive solo en un pueblo alejado de donde está todo esto, evidentemente no hay ninguna correlación entre la orden de privación de libertad y lo que ocasiona el estado de sitio. Evidentemente debe cesar esa detención. Obviamente también se pueden agravar las condiciones en que se cumple esa privación de la libertad. Por ejemplo, y lo dice específicamente la ley, no se puede poner a un detenido en virtud de la declaración del estado de sitio en una cárcel común con aquellos que están directamente cumpliendo una condena. Y por el otro lado, y esto es muy importante, el habeas corpus también puede verificar y se puede presentar para verificar, como dijimos, el efectivo ejercicio del derecho de opción, porque ustedes se acuerdan que la persona detenida en virtud del estado de sitio y por el tiempo del estado de sitio tiene el derecho de opción de salir del país, que no puede ser negado. Entonces, en ese caso, la persona o un tercero puede interponer un habeas corpus para obtener ese resultado. Y llegamos al año 1994, se reforma la Constitución Nacional, una importante modificación. No se intervino directamente en las declaraciones de derechos y garantías previstas en la primera parte, pero se generó un nuevo título, nuevas declaraciones de derechos y garantías, donde en el artículo 43 se habla específicamente de las garantías como mecanismo procedimental. El amparo, como dijimos, como genérico, el habeas data y el habeas corpus como subespecies o especies del amparo. Y es así que en el artículo 43, en el último párrafo, se refiere directamente y nos dice qué es un habeas corpus para nuestra Constitución Nacional. ¿Y qué dice? Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en la desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor, y el juez resolverá de inmediato aún durante la vigencia del estado de sitio. Ven que aquí aparece alguna diferenciación, alguna ampliación con respecto a la ley 23098, que está plenamente vigente. ¿Por qué? Porque agrega, en el caso de desaparición forzada de personas, y por supuesto aclara y especifica que aún en estado de sitio el habeas corpus seguirá vigente tal cual lo marca la 23098. Y esto debería ser el Padre Nuestro junto con el amparo para todos los ciudadanos de la República Argentina. Siempre hay que tener en cuenta esto.
cuando el derecho esté lesionado, o sea, detenido. Restringido cuando vos te muevas por la ciudad y veas que te siguen, que no podés ir libremente a donde quieras ir porque hay alguna autoridad detrás tuyo, que es alterado o es directamente amenazado. O sea, cuando la libertad física, la libertad ambulatoria, deberíamos tenerlo muy en claro para saber cómo actuar. Esto es lo que procuramos con el video de hoy. Ya vamos a hablar del amparo ampliamente. Es un buen momento para que te suscribas al canal, para que le des un me gusta al video porque nos ayuda mucho y nos dejes un comentario, aunque sea muy cortito, un sigan adelante o no me gustó nada, pero nos dejan un comentario y nos sirve mucho. También al que le interese y pueda, colabore con un cafecito para que sigamos adelante con esta iniciativa de divulgar el derecho, de dar a conocer el derecho a todos los vecinos y también para que algunos estudiantes que nos siguen puedan complementar sus estudios o aclarar algunos conceptos. Habíamos hablado del habeas corpus colectivo, retomamos la clasificación. Ustedes vieron que no apareció cuando hablamos de la ley 23.098, tampoco cuando hablamos de la Constitución, solamente lo dimos en la clasificación como discutido. ¿Y a qué se debe? En el 2001 ingresó un habeas corpus ante la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires. Lo dedujo el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Este habeas corpus llegó a la Corte Nacional. Pero vamos a primero contar un poquito la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires y como en general en todo el país saben cuál es. A pesar de que se están construyendo últimamente, ya desde hacía muchos años las cárceles venían desbordadas y ni hablar lo que era en aquella época el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Para ser claro, era un depósito de detenidos, un amontonamiento. Cada uno de los detenidos hubiera tenido derecho a presentar un habeas corpus correctivo. Pero ¿qué es lo que hace el CELS? Debemos aclarar, la causa se la conoce como Verbisky Horacio sobre habeas corpus, porque él es el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales. Por eso van a hablar del fallo Verbisky. En las distintas instancias provinciales se fue rechazando el habeas corpus colectivo, porque se decía que cada uno de los detenidos que viera agravadas sus condiciones debía presentarse, nada le impedía presentarse ante el juez que correspondiera con un habeas corpus. Lo cierto es que principios de economía procesal nos dicen ¿por qué vamos a presentar, y muchos otros, ¿no? ¿Por qué vamos a presentar un habeas corpus por cada uno si están todos en igualdad de condición? Es conocida públicamente esta situación, notas televisivas permanentes en los diarios, quejas de reclusos, algunos desbordes dentro de las cárceles que tienen que ver con esto. Llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema abrió la instancia y lo trató. ¿Es un caso terminado? Y a raíz de lo que pasó en el 2021, donde el juez Rosati vuelve sobre el tema, uno entiende que todavía no está dicha la última palabra. Pero este es un caso fundamental y que aquellos que estudian Derecho seguramente se los han nombrado y van a tener que estudiarlo y conocerlo. Háganme caso. Consejo de viejo abogado. Y llegamos al punto que más nos interesa a todos. ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo presentamos un habeas corpus? Generalmente el estudiante de Derecho sale a buscar un modelo que tenga abundante doctrina, pero no es necesario. Generalmente sale a pedirle a un abogado con más años de experiencia que le diga cómo redactarlo. Pero si el habeas corpus no tiene esos requisitos, o los requisitos de cualquier escrito, porque en el habeas corpus rige el principio de la informalidad. ¿Buscando qué? Buscando la celeridad, buscando el trámite expeditivo y eficaz. Entonces, ¿cómo se presenta un habeas corpus? Y los puede presentar
cualquiera de los que me está escuchando en este momento. El habeas corpus puede ser presentado por escrito o de manera verbal ante el propio juzgado. Puede ser presentado cualquier día y hora, sea este hábil o no, porque de nada sirve, y les recomiendo que lean toda la ley 23098 o los códigos procedimentales de sus provincias, donde van a ver cómo son los plazos muy cortos, inmediatos. No tendría sentido decirnos solo se presenta de 7 a 13 horas los días hábiles. Evidentemente se puede presentar cualquier día y hora. ¿Quién lo va a presentar? La víctima, si puede hacerlo, u otra persona, alguien que simplemente ve lo que está pasando. Incluso hay antecedentes donde personas ven que se llevan a alguien, grita su nombre la persona y es el único dato que se tenía, y se presenta con buen tino y pide un habeas corpus para esta persona, solo con el nombre. Y está muy bien, eso habla de ciudadanía, eso habla de compromiso. Entonces, vamos a reiterar, por escrito o verbal, cualquier día y hora, sea hábil o no, lo puede presentar la víctima o cualquier otra persona, un transeúnte o el primo o el hermano, la esposa, el padre, la madre, cualquiera. Y dijimos que regía el principio de la informalidad, no necesita patrocinio letrado. Obviamente, si uno tiene un letrado a mano, vamos, presentemos el habeas corpus con un colega que va a poder discutir cuando pase lo que suele pasar, que te pongan trabas para presentarlo, que te digan primero averigüemos el paradero, porque a lo mejor no era una autoridad pública, donde te pongan trabas de las más insólitas, tratando de ordinarizar el proceso, tratando de llevarnos al trámite común que demora y que puede ser muy tarde. Este es un trámite expeditivo, rápido, sencillo, donde el juez se ve obligado a actuar, donde el juez tiene mucha responsabilidad si no lo hace, donde si el juez lo rechaza, inmediatamente el expediente debe subir a la Cámara de Apelación para que lo vea. Entonces, si cualquier ciudadano lo puede presentar, debemos aprender este tema. Hoy hemos hecho una aproximación. ¿Qué les pareció lo charlado hasta aquí? Si les interesa el tema, podemos ya hacer una segunda parte hablando específicamente de las cuestiones finas, de las cuestiones más leguleyas del asunto.